Delphias Audiolibros presenta Halo Wars 1, un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Ensemble Studios y publicado el 3 de marzo del 2009. Misión 1, Base Alpha. El 4 de febrero de 2531, la nave del UNSF Spirit of Fire establece su órbita alrededor de Harvest, donde el sargento John Forge informa que el Covenant ha descubierto algo en el hielo. La profesora Ellen Anders también informa que los escaneos de la región polar norte del planeta muestran una estructura debajo del hielo. Para el disgusto de Forge, Anders insiste en ir al suelo para ver por sí misma qué está haciendo el Covenant. Los marines del UNSC, refugiados en la base Alpha, son atacados por numerosas fuerzas del Covenant en su intento por hacerlos retroceder, cosa que estaban consiguiendo. Forge descubre que la base Alpha ha sido invadida y destruida por las fuerzas Covenant y se le ordena reunir escuadrones de marines cercanos y retomar la base. Rescatando a los escuadrones, Forge lidera un ataque contra las ruinas de la base Alpha. Cuando finalmente las fuerzas humanas alcanzan a llegar a la base, destruyen el escudo que bloquea la entrada y enfrentan a las fuerzas Covenant que mantienen la posición. Y con ayuda de algunos bombarderos Swordsword mandados desde el UNSF Spirit of Fire, Forge y sus hombres limpian el Covenant de la base Alpha y la retoman. Cutter ordena a Forge que explore el área. Misión 2, hacia la reliquia. Habiendo retomado la base Alpha, el sargento John Forge observa la actividad del Covenant fuera de la reliquia. En particular, Forge observa al inquisidor Ripa Moramee, quien ordena a sus tropas abrir la estructura a pesar de los peligros que presenta el flood que hay en su interior. En la UNSF Spirit of Fire, la profesora Ellen Anders insiste en que debe ver la estructura por sí misma para determinar su propósito y el capitán James Cutter acepta enviarla con la condición de que Anders sea evacuada a la primera señal de peligro. Al mismo tiempo, el inquisidor informa al profeta del pesar sobre el éxito de su misión. Aunque complacido por lo que la reliquia ha revelado, el profeta del pesar, para sorpresa del inquisidor, ordena que el Covenant debe destruir la reliquia sagrada para mantenerla fuera de las manos humanas y para proteger lo que el Covenant ha aprendido ahí. Moramee se mostró descontento al recibir la orden, pero el profeta insistió diciendo que el gran viaje necesitaba sacrificio. El inquisidor cede a los deseos del profeta y comienza a hacer que sus tropas planten cargas. Forge, antes de atacar la posición del Covenant, tiene que reconstruir la base Alpha que, aunque retomada, aún permanece destruida. Con la base ya reconstruida, Forge reúne una gran fuerza de asalto y lanza un ataque contra la posición Covenant fuera de la base que incluye una ciudadela Covenant y una barrera antivehículo que bloquea el progreso. La fuerza de asalto de Forge es capaz de eliminar a las fuerzas Covenant y derribar el muro del escudo. Al llegar ahí, él y los marines que lo acompañaban pudieron desactivar el detonador que iba a ser usado para destruir la instalación, poniendo fin al intento del Covenant de volar la reliquia. Con ese peligro eliminado, Forge asegura el área para que Anders baje y se una a él. Misión 3. Dentro de la reliquia. En la reliquia, ahora bajo el control del UNSC, la profesora Ellen Anders examina la consola central contra las protestas del sargento John Forge. Para su sorpresa, la consola reacciona a su toque y se activa, revelando un mapa estelar. Antes de que puedan examinar el mapa estelar de cerca, fueron emboscados por fuerzas Covenant encubiertas. Estos eran un grupo Sangheili y Stilt armados con aguijoneadores, quienes estaban decididos a eliminar a los humanos de la reliquia sagrada y hicieron que el escuadrón del sargento sufriera grandes pérdidas, teniendo los élites bajas mínimas. Inmovilizado, Forge pide ayuda al capitán James Cutter, pero este, dándose cuenta de que con la base Alpha bajo un fuerte ataque Covenant nuevamente, no pueden enviar refuerzos, además de que estos tardarían demasiado en llegar. En cambio, el capitán Cutter envía 2 tanques Griffith del propio Spirit of Fire para ayudar. Los tanques luchan a través de las fuerzas pesadas del Covenant dentro de la reliquia y rescatan a Anders, Forge y sus marines atrapados. La retirada se ve obstaculizada por unos Ungois quienes destruyen los controles de un puente de luz sólida dejando así un enorme abismo, pero Anders logra activar el otro puente mientras los tanques y los marines la cubren. Finalmente, las fuerzas del UNSF en retirada llegan a la salida, pero son atacadas fuertemente por Hunters Covenant. Mientras que el resto de la fuerza del UNSF más otros marines que ya estaban luchando afuera permanecen atrás para cubrir su retirada. Anders y Forge escapan fuera de la estructura donde son extraídos por los Pelican de la Spirit of Fire. Misión 4. Ciudad de Arcadia. Después de ser evacuada de Harvest, la profesora Ellen Anders presenta lo que descubrieron al activar la reliquia Forerunner al capitán James Cutter. El mapa estelar en la reliquia apuntaba hacia la colonia exterior de Arcadia. Aunque las órdenes de la UNSF Spirit of Fire son quedarse e investigar las operaciones del Covenant en Harvest, Anders insiste en que deben viajar a Arcadia, ya que es la única forma de averiguar qué está haciendo el Covenant. Cutter finalmente acepta y ordena a la Spirit of Fire que parte hacia Arcadia. El 9 de febrero de 2531, la Spirit of Fire llega al sistema Protheon para encontrar a Arcadia bajo ataque,
Desgraciadamente 2 fragatas del Covenant ya habían llegado ahí. Serena le informa al capitán que las naves UNSC Belfast, UNSC Pillar of Autumn, UNSC Texas y UNSC Armstrong estaban defendiendo Arcadia de los 2 cruceros de batalla con Patronquet. Juntas, las 4 naves atraparon a un crucero con sus escudos hacia abajo y lo destruyeron, mientras que el otro crucero destruyó a la Texas y a la Belfast y dejó el Pillar of Autumn gravemente dañada al igual que la atmósfera de ventilación de la Armstrong. Antes de que se involucrara en la batalla, la Spirit of Fire recibe llamadas de socorro desde la superficie y Cutter ordena rápidamente a las fuerzas que se desplegaran para ayudar. En Arcadia, las fuerzas lideradas por el sargento John Ford despejan la entrada del metro y ayudan a proteger 3 transportes de carga que se utilizan para evacuar a los civiles del planeta. El transporte civil cargo 3 intenta despegar tan pronto se llena de sobrevivientes, pero es destruido. Las fuerzas del Spirit of Fire, ayudadas por el equipo rojo Spartan 2, logran evacuar a cientos de personas a bordo de los barcos restantes a pesar de la fuerte resistencia. Con los civiles a salvo, Ford recibe la orden de retroceder y reagruparse. Misión 5. Afuera de Arcadia. Después de evacuar a numerosos civiles dentro de la ciudad de Arcadia, el sargento John Forge, sus marines, un tanque Scorpion y el equipo rojo se retiran a un cráter, la posición defendible más cercana. Sin embargo, en el camino se encuentran con un gran número de Covenant cerca de su ruta y persiguiéndolos. Las fuerzas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas logran llegar al cráter y limpiarlo de las fuerzas del Covenant. Las fuerzas del UNSC construyen una base de fuego en el cráter y comienzan a construir sus fuerzas mientras defienden el cráter, junto con más fuerzas en retirada atraídas por la nave Pelican. Las fuerzas del UNSC se ven obligadas a resistir durante unos 20 minutos contra oleadas masivas de tropas y vehículos del Covenant. El Covenant por su parte construye un Spy Striker también conocido como Antlion. Finalmente, Forge y sus fuerzas logran resistir el tiempo suficiente para que el equipo Omega Spartan llegue para reforzarlos. Con la ayuda del equipo Omega, las fuerzas del UNSC lanzan un ataque contra la principal base Covenant en el área A. Después de que la base es destruida, el equipo Omega abandona el área y Forge es llamado al UNSC Spirit of Fire porque tienen un nuevo problema. Misión 6. Cúpula de luz. En la UNSC Spirit of Fire, la profesora Ellen Ander revela sus últimos hallazgos al sargento John Forge y al capitán James Cutter. Un gran escudo de energía del Covenant que impedía el acceso ubicado en un barranco. El Covenant está claramente tramando algo debajo del escudo, pero la Spirit of Fire no puede usar sus armas para derribar el escudo sin arriesgarse a destruir lo que hay debajo. Anders se da cuenta de que el plasma sobrecalentado puede sobrecargar la fuente de alimentación de la cúpula del escudo y se forma un plan para usar tanques M145 de Rhinos traídos desde el UNSC Pillar of Autumn para derribar el escudo de manera segura. El primer intento de destruir el escudo no tiene ningún efecto y, en cambio, atrae la ira del Covenant. Mientras Anders lucha por determinar cuántos Rhinos necesitan y calibrar los disparos, las fuerzas del UNSC luchan por repeler a las fuerzas Covenant y colocar dichos Rhinos en posición. Finalmente, después de encontrar una fuerte resistencia, las fuerzas del UNSC Spirit of Fire pueden colocar 5 Rhinos desde el UNSC Pillar of Autumn en posición y juntos, derriban una sección del escudo de energía. Con la barrera penetrada, el jugador toma el control de una de las torretas MAC de la Spirit of Fire y destruye las defensas aéreas y los generadores de escudos debajo de la cúpula. Con el escudo abajo, las fuerzas del UNSC pueden investigar lo que el Covenant escondía dentro. Misión 7. Scarab. En el Apex, el Inquisidor discute sobre la guerra humano-Covenant con el Profeta del Pesar y expresa su insatisfacción por el hecho de que el Profeta del Pesar lo tiene merodeando en las ruinas del antiguo templo en lugar de liderar la lucha contra la humanidad como se le ha encargado hacer. El Profeta del Pesar siente que necesitan más máquinas para aplastar a los humanos rápidamente y con facilidad y afirma que el mundo en el que se encuentran será el lugar de nacimiento de una flota de invasión más allá de lo imaginable. Sin embargo, el panel de control de Apex rechaza el toque del Profeta del Pesar ya que no es un reclamador. En respuesta, el Profeta del Pesar le dice al Inquisidor que la reliquia llevó a los humanos a otro planeta como lo hizo con ellos. El Profeta del Pesar ordena al Inquisidor que recupere al humano que ha demostrado una comprensión de la tecnología Forerunner y que la lleve al Apex para ayudarlos, lo que el Inquisidor promete hacer. En Arcadia, ya con el área bajo la cúpula del escudo de energía desactivada, las fuerzas del UNSC Spirit of Fire descubren un Super Scarab que protege el área A, una versión más grande y mejor armada, en proceso de construcción. Incapaces de retirarse y con el Super Scarab aún incompleto,
Las fuerzas del UNSF se ven obligadas a luchar una dura batalla para destruirlo antes de que pueda destruir su base. Así el capitán Cutter ordena la inmediata destrucción del Scarab para poder iniciar el reconocimiento y exploración del área. Mientras, Serena les advierte que hay nodos de energía en terrenos cercanos cuya destrucción facilitaría la misión. De esta forma el Scarab pierde energía y la velocidad de giro de su arma principal se reduce. Y se da inicio a una lucha contra el reloj. Las fuerzas humanas deben destruir el Super Scarab antes de que éste destruya la base oculta tras los antiguos restos Forerunner. Contaron con el apoyo del cañón MAC de la UNSF Spirit of Fire y a pesar de la fuerte resistencia, las fuerzas del UNSF logran destruir el Super Scarab y ya se aseguran el área. Tras esto, la profesora Anders procede a investigar las ruinas de la zona, escoltada por el sargento Forge. Misión 8, señal de Anders. En Arcadia, la profesora Ellen Anders registra las ruinas Forerunner además del destruido Super Scarab con una cámara de mano, mientras el sargento John Forge revisaba el área. De repente, los dos son atacados por el Inquisidor, quien vence a Forge en una pelea y lo hiere. Anders detiene al Inquisidor de matar a Forge, prometiendo a cambio ir en silencio. Cuando los dos parten en una nave Covenant, el equipo rojo llega en un Warthog en un intento fallido de detener la partida del Inquisidor con Anders. Retirándose al Spirit of Fire, Forge informa de la captura de la profesora Anders mientras Serena rastrea la señal de su transpondedor, descubriendo rápidamente que va a la velocidad de la luz. Con poco tiempo para tomar una decisión, el capitán Cutter, a instancias del sargento Forge y el comandante Jerome 092, ordena al Spirit of Fire que los persiga. El 23 de febrero, la nave Covenant emerge del desliespacio, seguida por la Spirit of Fire, en un espacio inexplorado sobre un planeta. Forge, el equipo rojo y los marines son enviados con vehículos pesados Elephants para preparar una base, entrando en contacto con las fuerzas del Covenant, incluidos los Brutes. A medida que los equipos despejan el área, los equipos de reconocimiento Echo e India son atacados por el Covenant. Forge y el equipo rojo deben intentar rescatar a Echo e India y recuperar sus Elephants para llevarlos a ellos y a los Elephants a la base recién construida. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.